Bueno, siguiente subtema, cromatina. La verdadera molécula de la herencia es la cromatina. La cromatina es el conjunto del genoma organizado en proteínas y transcritos no traducidos, ¿sale? Histología. Hay dos tipos de cromatina principales, la eucromatina y la heterocromatina. La principal, o más bien lo importante distintivo entre ellas es que la eucromatina es aquella que se está utilizando para expresar genes, es decir, la eucromatina contiene regiones genómicas transcripcionalmente activas prendidas, mientras que la heterocromatina consta de regiones genómicas inactivas silenciadas que no se están usando. ¿Sale? En realidad de la heterocromatina hay dos tipos, la facultativa y la constitutiva. Como el nombre lo sugiere, la constitutiva, la heterocromatina constitutiva nunca se relaja, a excepción de cuando se tiene que replicar ese material genético. Y la facultativa contiene genes que mantiene silenciado la mayor parte de la vida de la célula, pero que bajo ciertas necesidades pueden reactivarse temporalmente. Por eso se llama facultativa. ¿Sale? Am, ahora. Lo que necesitamos revisar ahorita son los niveles de condensación de la cromatina, ¿sale? En mi opinión, eso de la condensación es un continuo. Sin embargo, para su estudio, el libro usualmente menciona que la cromatina o los niveles de compactación de la cromatina es a través de tres niveles. Primer nivel, nucleosomas. Segundo nivel, fibras de 30 a 60 nanómetros. Y último nivel, los cromosomas metafásicos. ¿Sale? Pero cuando revisemos la estructura del DNA, que en mi opinión debimos de haber revisado primero, pero bueno, así está el programa, veremos que por la simple estructura de la doble hélice helicoidal que gira a la derecha, pues que el propósito del empaquetamiento del genoma es que ocupe la menor cantidad de espacio posible. Datos, que ya todos saben, si extendiéramos en longitud el genoma de un núcleo celular, este abarcaría 2 metros. Entonces piénselo como un hilo de 2 metros en el que tenemos que enrollarlo a que entre en las micras que representa cualquier núcleo celular. Bueno, entonces empezamos con el nucleosoma. El nucleosoma consta de proteínas, en su mayoría proteínas histonas, y de DNA, ¿sale? ¿Cuánto DNA? 200 pares de bases, 200 nucleótidos. Y de las proteínas, las importantes son las proteínas histonas, ¿sale? Hay muchos tipos de histonas, las que conforman algo que se llama cordistonas o núcleo del nucleosoma, pues son la histona H3, H4, la H2A, la H2B, formando un hectámero de proteínas, formando un octámero de histonas, ¿sale? Estas histonas trabajan en parejas heterodiméricas, es decir, las parejitas están formadas por H3 con H4 y de H2A con H2B. De tal forma que este esquema de Leninger claramente muestra un histón H3 con su pareja H4, otra histón H3 con su pareja H4 y abajo un histón H2A con su pareja H2B y otra histona H2A con su pareja H2B. Por eso 2 más 2 más 2 más 2, 8 octámero de histonas. Recuerden, bioquímica, no me acomodo, que las proteínas siempre tienen un extremo amino terminal y siempre tienen un extremo carboxilo terminal. Se dice que el extremo amino terminal de las histonas son sus colas, las colas de las histonas. Las colas de las histonas, luego entonces el extremo amino terminal de estas proteínas, son ricos en lisina y la lisina tiene una carga neta positiva. ¿A qué quiero llegar? En solución acuosa, las histonas en su conjunto tienen una carga neta positiva y en solución acuosa, principalmente representado por los grupos fosfato, el DNA tiene una carga neta negativa. De ahí que electrostáticamente el DNA se sienta atraído al octámero de histonas y por eso le rodee dando 1.6 vueltas en ese recorrido, en ese enrollamiento. En el octámero, por cada octámero de histonas hay 1.6 vueltas de DNA
Y ese 1,6 vueltas de DNA que forma un nucleosoma aproximadamente consta de 160 pares de bases. ¿Quiere decir que les mentí al principio? No. Les decía al principio que un nucleosoma consta de 200 pares de base. Lo que sucede es que entre octámero de histonas y octámero de histonas existe DNA, que llamamos DNA de unión, DNA linker. Decimos que un nucleosoma es las proteínas histonas del cordistonas y los 200 pares de bases. Eh, ¿Cuánto mide, díganme ustedes, el DNA de unión? Si en su recorrido sobre el nucleosoma, perdón, sobre el octámero de histonas, hay 160 pares de bases y me tienen que sumar 200. Pues habría 40 pares de bases. Exactamente, exactamente. Las matemáticas nunca engañaron a nadie. Engañamos con las matemáticas, pero no al revés. Eso es a lo que quiero llegar. Los 200 pares de bases de un nucleosoma, pues están por los 160 que rodea el octámero de histonas y el DNA de unión, ¿sale? Bueno, nucleosoma, ese fue el primer nivel de compactación. Los nucleosomas se apilan unos sobre otros para formar solenoides o fibras de 30 a 60 nanómetros. De hecho, ese acercamiento entre nucleosomas está dado por otra proteína histona, la proteína histona H1. Fíjate entonces que te cuento que resulta que que el histona H1 forma parte del nucleosoma, pero no forma parte del octámero de histonas. La función de la histona H1 es acercar o disminuir la distancia, que es lo mismo, entre DNAs de unión adyacente. ¿Con qué finalidad se disminuye la distancia entre ellos? Con la finalidad de apilar nucleosomas sobre nucleosomas. De ahí esta configuración que describieron como las perlas de un collar de perlas o como las cuentas de un rosario, ¿sale? En microscopía electrónica, pues adquieren diferentes configuraciones que a mí me recuerdan ovillos pues esto con lo que tejé mi abuelita. Se me fue el término. Total, por eso estoy mencionando en contra de los esquemas que son fibras de 30 a 60 nanómetros, porque en realidad su diámetro varía de región a región. Qué importante para la historia. La mayoría del tiempo de la vida del ciclo celular, que por cierto, importante para la historia, no vemos ciclo celular en el programa, no sé por qué, pero bueno. Insisto, la UNAM asume que ustedes ya dominan embriología, bioquímica, histología, y yo también decido elegir eso. Pero les decía que durante la interfase, la mayoría de la eucromatina funcional se encuentra precisamente guardada en fibras de 30 a 60 nanómetros, es decir, que la configuración normal en células en interfase vivas es precisamente este segundo nivel de compactación. Es decir, en células vivas no es que estén los nucleosomas separados unos de los otros o completamente descondensados. En realidad, en células en interfase, lo que mayoritariamente predomina son estas fibras de 30 a 60 nanómetros, que no son otra cosa más que nucleosomas apilados entre sí, favorecido por la acción de la histona H1. ¿Sale? Y pues bueno, el último nivel de compactación del tercer nivel de compactación resultara el cromosoma metafásico, mitosis o división celular. El cromosoma metafásico, como su nombre lo sugiere, solo está presente en metafase, ¿sale? Este dibujo, que estrictamente es un ideograma, también veremos eso, es o representa un cromosoma homólogo bivalente. Este también, nada más que este, le quitamos todo el DNA y todas las proteínas histonas. Y como pueden ver, este cromosoma metafásico representado aún mantiene algo. Ese algo, representado en amarillo rojo, es un conjunto de proteínas, pero son varias distintas, que tienen como finalidad conjunta organizar o empaquetar las fibras de 30 nanómetros para formar lazadas cromatínicas y se llaman juntas
proteínas del andamio o del escalafón. Son un punto de apoyo proteico para poder enrollar en estas lazadas, al igual que el lienzo charro o el lazo charro, a las fibras de 30 nanómetros para adquirir este máximo nivel de condensación que adquiere el genoma. Es el máximo nivel, aunque in vitro todavía se pudiera compactar más, ¿sale? Pero hablando de células vivas que hacen ciclo celular, el máximo nivel de condensación que adquieren son los cromosomas metafásicos, obviamente presentes solo durante la metafase del ciclo celular, ¿vale? Recuerden que la invitación a escribir sus dudas en cualquier momento en el chat o incluso de abrir sus micrófonos para preguntar, ¿sale? Y con la intención de mantenerlos despiertos, recuerden, haré algunas preguntas de conocimiento médico general, pues para ver qué tanta atención están prestando, ¿sale? Ahora, ahí donde está, bueno, viene luego, según yo lo organicé. Vamos a ver, dentro del tema de epigenética que muy seguramente hoy mismo tocaremos, que la determinación entre eucromatina o heterocromatina en realidad tiene muchos mecanismos de regulación o de determinantes, pero uno de ellos es el propio código de histonas. Yo les platicaba que las histonas, su extremo amino terminal, cargados con carga positiva neta, son ricos en aminoácidos lisina. Bueno, esos aminoácidos lisina, su carga puede o se ve alterada a través de la unión de otros grupos orgánicos en las colas de las histonas. Es decir, a las colas de las histonas se les pueden agregar grupos metilo, fosforilo, acetilo, sumilaciones, ubiquitinizaciones, pueden ser diferentes modificaciones. La suma total de esas modificaciones le cambia la carga a las proteínas histonas. En este ejemplo burdo, existe un cúmulo de modificaciones de las colas de las histonas que hacen la carga neta aún más positiva. Y si la carga neta es aún más positiva, el DNA se ve más atraído al octámero de histonas y entonces la cromatina se cierra, se silencia, se heterocromatiniza. Mientras que existe otras modificaciones de estas mismas colas de histonas, incluso en las mismas posiciones, que el resultado último es la neutralización de las cargas. De carga positiva pasa a carga neutra. Y la carga neutra en las histonas es suficiente para que el DNA ya no se sienta atraído al octámero de histonas y entonces la cromatina se relaje, se abra y se vuelva eucromática. ¿Sale? Veremos que en estos silenciamientos o activaciones epigenéticas a nivel de DNA, la regla básica de entender es que la metilación del DNA directo silencia, mientras que la desmetilación activa. No hay un símil tan fácil en este código de histonas, pero lo más cercano a ello es que la mayoría de veces, la acetilación de las colas de las histonas eucromatiniza, mientras que la desacetilación silencia, ¿sale? Entonces, esta última parte a lo que quiero llegar es las proteínas histonas de carga nativa positiva pueden modificarse su carga con la adición de diferentes grupos orgánicos unidos covalentemente, que en conjunto se llaman cola de histonas y participa en la activación o silenciamiento de genes.